Bueno, hermanos, decíamos, continuaremos, si el Señor lo permite, con algunas cosas que nos quedaron pendientes de esta mañana. Respecto a esto que nos presenta el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, inspirando al apóstol Juan, el Espíritu Santo, para registrar la profecía de Isaías, del capítulo 53. Pero en Juan 12, San Juan 12, en el versículo 36, hay 12:36 de Juan, dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y fuese y escondióse de ellos. Pero luego dice en el 37, empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? ¿Y el brazo del Señor a quién es revelado? Está ahí lo que el Señor menciona y lo que Juan registra por inspiración divina del capítulo 53 del profeta Isaías. Y veíamos esta mañana en el capítulo 53, verso 1 de Isaías, cuando dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53. Isaías 53. A ver qué. Isaías 53, verso 1. En el versículo 1 tenemos esa pregunta terrible que veíamos esta mañana, terrible en el buen sentido de la palabra y con toda reverencia, ¿no? Pero terrible por lo solemne. Es una pregunta que la hace Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y enfatizamos nuevamente que está en plural, nuestro anuncio. No es singular, es plural. Recordamos el primer pensamiento que nos viene de Génesis, capítulo 1, cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, plural. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Plural. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obviamente implícitamente incluidos en esa expresión plural de ese pronombre personal de plural, nuestro anuncio. Y también decíamos, algo que vale la pena recordar, que en el devenir normal de una convivencia en la sociedad normal, una convivencia educada de personas, mínimo 2 personas o más, un grupo, cuando alguien o algunos formulan una pregunta, es imposible que esa pregunta sea ignorada y quede sin respuesta, porque eso ya es una falta de educación terrible, aún en el terreno humano. Si alguien hace una pregunta, mínimamente se espera una respuesta, por sencilla que sea. Y decíamos que una respuesta sencilla, pero veraz, que muchas veces es evitada, es decir, no sé. Si hacen una pregunta, el que no sabe, lo más sencillo y lo más directo es que diga, no sé. Y no pasa nada. Pero es muy resistida esa respuesta. Porque parece que no saber algo es una vergüenza. No lo es. Nadie sabe todo. Es imposible tener respuesta a todas las cosas. No existe ese hombre.
fuera del hombre del Calvario, de Jesús de Nazaret. Ese sí. Pero fuera de él, no hay hombre o mujer o ángel que tenga respuesta a todas las cosas porque son criaturas. Entonces la pregunta, hermanos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y veíamos que el anuncio está en Juan 12:32, cuando el mismo Señor Jesús dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Juan 12:32. Es una declaración terrible, porque cuando el Señor Jesús es levantado de la tierra es cuando es crucificado, cuando es levantado en la cruz. Y dice, a todos traeré. Él personalmente lo hace, lo hizo, lo hace. Esta es otra evidencia de que no es hombre solamente, es Dios. Porque dice a todos. Si es todos, no falta ni uno, porque si no, no serían todos. Y cuando en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, la Escritura dice que el Señor Jesús, el Verbo, es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, en el 1:9 de Juan, el Evangelio, alumbra a todo hombre que viene a este mundo, con lo cual deja a todo hombre sin excusa. Porque el que alumbra es Dios. La luz es perfecta. Porque el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Así que no hay ninguna posibilidad de que la luz mengue, no sea de buena calidad, o no haya podido cubrir a todos, y no haya llegado a todos. No, dice, es la luz que alumbra a todo hombre. A todos traeré a mí mismo. Y a todos trae para que todos reciban el anuncio, aunque no todos creen. Porque si no trajera a todos a sí mismo, y cuando dice todos, hermano, cuando dice todos, Satanás está incluido, ¿eh? También lo trae. Y recibe el mensaje. Así que nadie tendrá la mínima posibilidad de excusa delante de Dios. Cuando Dios emita juicio justo sobre cada morador de la tierra de todos los tiempos, desde Adán hasta el último. Porque Dios va a juzgar. Y para juzgar, tiene que juzgar justo juicio. Y para que el juicio sea justo, todos tienen que haber recibido lo mismo. El anuncio lo reciben todos. Después hay distintos grados de luz, cuando creemos, distintos grados de crecimiento. Sí, pero dice que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea, antes, todos deben de haber recibido el anuncio. Y ahí entramos en esa división de caminos donde unos creen y otros no. A través de toda la historia fue igual. Entonces, si fuere levantado de la tierra, y vaya que lo fue. Porque aún la creación, hermanos, aún la creación, que es materia, pero que también la creación está formada por seres vivos, las plantas son seres vivos, que nacen, crecen y mueren. Pero aún la creación material, cuando el Señor Jesús vivió lo que vivió sobre la cruz, 3 horas de tinieblas en todo el mundo. Por lo terrible que estaba pasando en el Calvario.
Ahí estaba colgado el Hijo de Dios en una cruz por cada uno de nosotros. Pero no colgado como castigo, colgado para morir. Por cada uno de nosotros, por todos los hombres. Y también dice la Escritura que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A todos traeré a mí mismo. Todos pecaron. Todos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí tenemos entonces que el anuncio es hecho. Y cuando el anuncio es hecho, pero no por un hombre, porque, te repito, el anuncio es plural. Y hay un momento en la historia donde las tres personas de la Santísima Trinidad participan de ese anuncio. Y fue cuando el Señor Jesús salió del agua, luego después de ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, donde el Espíritu Santo reposó sobre el Señor Jesús en forma de paloma, y se escuchó una voz del cielo, la voz del Padre, que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Este es mi Hijo amado. Y también en el monte de la transfiguración, cuando el Padre dijo: a él oíd. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Anuncio que lo hace Dios. Después el hombre es encomendado para llevar el mensaje, sí, pero el mensaje no parte del hombre. El hombre es portador del mensaje, pero no tiene el origen del mensaje. El origen está en Dios. Por eso la pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pocos. Pocos. Porque dice que es angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Ancho y espacioso es el camino que lleva a perdición, y muchos son los que lo hallan, los que van por él. Porque muchos no han creído. Entonces, cuando hace esta afirmación, que es terrible, por eso digo, es terrible, porque lo que Isaías dice, el Señor Jesús mueve todos los acontecimientos para dar esta enseñanza en la cual aplicará la profecía, el mismo Señor Jesús. Lo hizo desde la cruz también. Otra evidencia acumulativa entre tantas y tantas, pero esta es otra más, de que el Señor Jesucristo es Dios. Porque aún muriendo, próximo a morir en la cruz, como Dios no puede morir, pero como hombre sí, pero próximo a morir en la cruz, todavía, y como lo tuvo siempre, pero ahí también, tiene el Señor Jesús la capacidad que le es propia, única, exclusiva y excluyente de Él y solo de Él, de verificar que todas las profecías respecto al Calvario estuviesen cumplidas antes de morir. No podía morir el Señor Jesús con una profecía sin cumplirse. Bueno, fuera. Cae toda la Escritura, toda cae, si una profecía sola se hubiera dejado sin cumplir. Y el Señor no hubiese podido decir: consumado es, porque no hubiera sido cierto. Terrible. Entonces verificó todas las cosas. Tengo sed, dijo, Salmo 69. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22. Le dieron a beber vinagre. Salmo 69. Salmos mesiánicos.
El cuidado, siempre digo, hermoso ejemplo, digno de repetirse cada vez, porque si la actitud de aquella mujer que ungió al Señor Jesús para su sepultura, el Señor dijo, se tiene que hablar de ella y decir de ella de esto en cada vez que se predique el Evangelio. ¿Cuánto más? Y yo lo digo con toda reverencia y con todo cariño y toda solemnidad por la persona del Señor. Se tiene que decir esto de Él también cada vez que se predique el Evangelio en cada parte del mundo, en todos los tiempos, lenguas, razas y naciones. ¿Qué se tiene que decir? Entre todo lo que se tiene que decir, también se debe decir, y no olvidarse nadie, de que el Señor Jesús, sobre la cruz del Calvario, no olvidó los deberes de hijo y no olvidó los deberes del primogénito según la ley. El primogénito de la familia es el hijo mayor. Y el hijo mayor, cuando el padre no estaba, en este caso el esposo de su madre, María, le proveyó desde la cruz un hogar, el hogar del apóstol Juan. Y a Juan le proveyó una madre. Y ahí tu madre le dijo, y ahí tu hijo, le dijo a María. Y Juan la recibió y la llevó y la cuidó, la llevó para su hogar. Y tuvo el privilegio de que el Señor Jesús le encomendara el cuidado de su mamá. Pero no por cariño, que sí, claro, pero no, mucho más que eso. No podía dejar un aspecto de la ley sin cumplir, o quebrantaría la ley y se acaba la redención. Ese detalle también lo tuvo en cuenta del Calvario. El deber de hijo de honrar en ese caso a su mamá. Porque él sabía que moría, que resucitaba, pero en 40 días se iba. Ascendía al cielo, lo sabía, claro que lo sabe, bueno, fuera que no. ¿Y su mamá? ¿Qué? Era su responsabilidad, no la de los otros hermanos, velar por ella. Alguien diría, ¿y por qué no lo hizo eso 2 días antes del Calvario? No lo sé, hermanos. Pero una cosa sé que lo hizo desde la cruz, con lo cual ese era el momento exacto. Si no, lo hubiera hecho en otro momento, si le sobraba tiempo y formas y lugares, pero no, lo hizo desde la cruz. Ese era el momento exacto, porque no se equivocó jamás el Señor Jesús, ni se equivocará. Entonces, este es el Señor Jesús que tenemos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pero hace otra pregunta más en el capítulo 53 de Isaías y también en Juan. Pero en Isaías 53, 2 dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En el 1, sí, perdón. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué quiere decir esto, hermano? El brazo de Dios habla de una autoridad y un poder sobrenatural y un brazo que es omnipotente. Quisiera ver algunos textos. Algunos textos, hay muchísimos, pero algunos nada más, de lo que la Escritura dice sobre el brazo de Jehová, el brazo de Dios. Para hacerlo, vamos a hacerlo en orden de los libros, para no andar para adelante y para atrás. Por ejemplo, empezar por Éxodo 6:6. Éxodo 6:6. Ahí dice, le dice el Señor a Moisés, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y juicios y con juicios grandes. Los juicios de aquellas 10 plagas. Pero dice, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido.
En Deuteronomio 26, 8, algunos textos estamos viendo nada más, hay muchos más, pero con estos creo que es más que suficiente para tener una idea rápida de esto. 26, 8. Deuteronomio 26, 8 dice: sacónos Jehová de Egipto con mano fuerte. 26, 8. Sacónos Jehová de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, y con grande espanto, y con señales y con milagros. Pero dice mano fuerte y brazo extendido. ¿Eh? Mano fuerte, un puño que no se abre así nomás. Y brazo extendido hace referencia a una decisión, a una actitud que es irreversible. Y cuando llegó el momento, no lo paró nadie. 400 años de esclavitud en Egipto. Cuando llegó la hora, se acabó la esclavitud. Y cuando llegaron los egipcios al Mar Muerto, y en su locura entraron tras los judíos en el Mar Muerto persiguiéndolos, Dios cerró las dos paredes de agua y se acabó el ejército egipcio. Seguimos. Segundo libro de los Reyes, 17. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17. El versículo 36. Segunda de Reyes 17, 36. Segundo libro de los Reyes, 17, 36. Ahí dice: mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. En el Salmo 98, Salmo 98, el Salmo 98, versículo 1, dice ahí: cantad a Jehová canción nueva, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Brazo de Dios. Y vemos dos textos más, porque hay muchos más, pero con dos más es más que suficiente. En Isaías 40, versículo 10 y versículo 11. 40, 10 de Isaías. He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Y ahora dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las paridas. Su brazo cogerá los corderos. Hay la muestra de un brazo todopoderoso, pero que a su vez tiene la particularidad de ser todopoderoso, el mismo brazo que sacó a Israel de Egipto después de 400 años de esclavitud, el mismo brazo que frenó a los ejércitos de Faraón y que ahogó a los ejércitos de Faraón en el Mar Muerto, tiene la
la potencia para hacer eso y la delicadeza de tomar en su brazo los corderitos. Mar Rojo, sí, claro. Perdón. El mismo brazo tiene esa capacidad. Y esto es tan sensible. Su brazo cogerá los corderos. Y en el 52:10, el último versículo que vemos sobre este tema, hay otros en el Nuevo Testamento, pero nos tomaría mucho tiempo. Pero en Isaías, para terminar, 52:10, dice ahí, Jehová desnudó el brazo de su santidad, cuidado, ante los ojos de todas las gentes. Y todos los términos de la tierra verán la salud del Dios nuestro. Ese es el brazo de Dios. Pero la pregunta que hace dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y en Juan dice, ¿a quién es revelado el dicho de Jehová? ¿A quién se ha revelado también ese brazo? Un brazo que la misma potencia, no nos olvidemos de esto, hermanos. El mismo brazo que saca a Israel de Egipto es el que toma un corderito, ¿eh? Es el mismo brazo. Porque Dios no es como cualquier otro ser creado. Primero, porque no es creado. Segundo, porque es Dios. Tercero, porque es omnipotente. Dios no se divide en partes. Los hombres, por ejemplo, para hacer un gran proyecto espacial, necesitan de gente preparada para eso, ingenieros, físicos, doctores en matemáticas, bueno, y no sé cuántas especialidades más, trabajando para llevar un proyecto espacial adelante y que salga bien. Entonces, estamos hablando de un grupo de gente con una capacidad enorme en su especialidad cada uno. Pero claro, para tener que reparar un coche, no se precisa la sabiduría como para hacer un proyecto espacial, pero no se precisa la sabiduría para reparar un coche. Y para plantar una planta se precisa menos sabiduría que para poner un hombre en la luna, obviamente. Entonces el hombre usa distintos grados de sabiduría según la tarea que tiene delante. El neurocirujano, una tarea enorme. Un trasplante cardíaco, una tarea maravillosa. Para dar un inyectable hay que saber hacerlo, pero obviamente es mucho más sencillo. Bueno, Dios no es así. No. Porque todo el poder de Dios, lo usa para sacar a Israel de Egipto o para llevar un corderito en el brazo. Dios no es más o menos, Dios no es ahora mucho, ahora más, ahora Dios se tiene que implicar mucho porque esto es una tarea que tiene que tener mucho cuidado, esta no porque le es más fácil. Dios le preguntó a Abraham en el Génesis, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No. En Lucas 1:37 dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Así que sacar a Israel de Egipto o tomar un corderito, es el mismo Dios y es el mismo brazo y es la misma sabiduría. Entonces, hermanos, cuando nosotros necesitamos, y aquí viene el punto para ir terminando,
¿A quién se ha revelado el brazo de Dios? ¿Cuánto conocemos del brazo de Dios, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Cuánto conocemos de ese brazo en forma experimental? ¿Cuánto contacto tenemos con ese brazo de Dios en nuestra vida? En todas aquellas cosas que nosotros creemos que son más difíciles, más complicadas, más sencillas. Porque Dios se ocupa de aquellas cosas que para nosotros son terriblemente grandes e importantes y de aquellas cosas que para nosotros son infantiles. Se ocupa de todo. Pero es el brazo que sacó de Israel, sacó de Egipto a Israel. Y tantas cosas más. Estoy hablando de esto porque leímos Deuteronomio. Pero es el mismo brazo, las mismas manos que multiplicaron panes y peces. Os propongo algo, hermanos, que lo hagan en casa. Lo digo con toda reverencia, como debe ser. El Señor Jesús, cuando multiplicó el pan y se alimentó una multitud, una vez de 5.000 hombres, otra vez de 4.000, sin las mujeres y los niños, con poquitos panes, alimenta una multitud y se levantan varios cestos de pan que sobró. Nosotros cuando tomamos un pan y lo partimos, si tomamos un pan, fíjense, háganlo si quieren, tomen un pan y lo empezamos a partir, lo empezamos a partir, lo empezamos a partir, seguimos partiendo, seguimos partiendo, seguimos partiendo, pero llega un momento que ya no nos queda nada para partir, porque nos quedan migas tan pequeñitas que ya después no se puede partir más. Nos quedará un montón de migas sobre la mesa, pero ya no va más, porque habría que partir las migas y es imposible. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de partir el pan, pero en el partimiento tenemos la capacidad de destruir. Pero el Señor Jesús, en el partimiento, tiene la capacidad de multiplicar. La diferencia es enorme. Nosotros partimos un pan y comerá una persona o dos, pero como máximo, y no da para nada. Y después que van a comer migas pequeñitas que ya no. Y el Señor partió y multiplicaba en una multiplicación no destructiva, pero sí creativa, donde llega a un volumen de pan que alimenta a una multitud y se levantan varios cestos que sobran. ¿Vemos? El brazo de Dios, las manos de Dios. Esas manos fueron crucificadas. Y cuando los que estaban al pie de la cruz le decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Las mismas manos que multiplicaron los panes, pero pulveriza los clavos con que está clavado. Pero los hace polvo. Los puede hacer desaparecer. Y nos hubiéramos perdido todos. Porque no vino el Señor Jesús para andar haciendo demostraciones como le pedían. A ver, queremos ver señal del cielo. A ver, haz alguna cosa. Como Herodes le dijo, a ver, haz algo para, como que fuera para entretener gente. No vino a eso. No vino a eso. Pero el brazo de Dios, hermanos, necesitamos que así como sacó a Israel de Egipto, ese brazo nos pueda sacar a nosotros de muchas cosas que nos tiene que sacar, hermanos. Que para sacarnos
Se necesita todo el poder que sacó Israel de Egipto para sacarnos, por ejemplo, de nuestras costumbres. De nuestra forma de pensar. ¿Quién nos saca, hermanos? Un hombre, el padre, la madre, el esposo, la esposa, el pastor, un ángel. No, nadie. Tiene que obrar Dios, porque dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si el Hijo no actúa, no hay nada que hacer. ¿A quién se manifestó el brazo de Dios? ¿Cuánto conocemos de ese brazo? ¿Cuántos conocemos de ser libres? Libres de no estar afanosos por nada. ¿Cuánto vale eso, hermanos? Por nada estéis afanosos. Mire qué sencillo. Filipenses 4:6. Lo citamos, lo leemos, hacemos un punto de libro, marcador para dentro de la Biblia. Y está precioso. Bueno, vamos. Por nada estéis afanosos. Cuando la pregunta que hace, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? A todos traeré a mí mismo. Nos da el mensaje y me dice, bueno, ahora acepta lo que yo me encargo del resto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Podemos, como decía esta mañana, nosotros levantar la mano y decirle, Señor, yo. Porque el anuncio me ha hecho libre. Me ha llevado a ti. Me ha llevado a un Cristo crucificado. Y ahí el que dijo consumado es, tiene la posibilidad y el poder y la sabiduría y toda la potencia para decir consumado es en todo lo que tiene que hacer conmigo, no para salvación, que ya lo hizo, pero el consumado es decir, está la obra, o estoy haciendo aquellas cosas que necesita este hombre, este pobre hombre que soy yo, para ser libre. ¿Por qué? Porque murió para que fuéramos libres, hermano. No murió solo para llevarnos al cielo. No, eso también, claro, obviamente que sí. Gracias a Dios. Pero mientras, como siempre digo, hermanos, y mientras no me lleva al cielo, ¿qué? ¿Qué me espera? ¿Una vida de miseria? ¿Tengo que arrastrar cadenas? El ruido de las cadenas que llevo en las tobillos y en las piernas, arrastrando cadenas de costumbre, de puntos de vista, de estados de ánimo, de que yo no puedo, de que yo no entiendo, de que yo no puedo más, de que yo... ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque cuando se manifiesta ese brazo, los versículos siguientes, cuando dice el capítulo 53 de Isaías, que fue despreciado, fue desechado, no hay parecer en él ni hermosura, verlo hemos, mas sin atractivo para que lo deseemos. ¿No hay hermosura? No, naturalmente no hay ninguna hermosura. Por eso cantamos, abre mis ojos, Señor, para que yo pueda ver la hermosura incomparable de Jesucristo, que no se ve leyendo la Biblia. No. Ninguna facultad de teología puede dar eso, hermano. No, eso solamente Dios. El brazo de Dios me tiene que abrir los ojos. Y ahí se necesita todo el poder de Dios o mis ojos no se abren. No se abren. Entendemos, leemos, aprendemos de memoria, repetimos, pero no se abren. No se abren. Y siguen abiertos a todo lo que se ve y cerrados a todo lo que no se ve. ¿De cuántas cosas me tiene que limpiar? Hagamos una lista. Pero para limpiar a aquellos 10 leprosos, que después volvió uno solo a dar gracias,
Pero para limpiar a aquellos 10 leprosos, hermanos, no se necesita más poder que para limpiarme a mí, ¿eh? Mejor dicho, para limpiarme a mí, se necesita el mismo poder que para limpiar a aquellos 10 leprosos. Para sacarme del sepulcro en donde estoy. ¿Qué sepulcro? El sepulcro de las tradiciones, el sepulcro de los apellidos ilustres, como digo siempre. Son sepulcros que hieden. Lo que está en un sepulcro hiede, porque se corrompió. Me tiene que sacar del sepulcro de la liturgia, del sepulcro de la teología barata, del sepulcro del versículo fácil. A todo lo puedo, Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Espera un poquito. ¿Qué está diciendo? ¿Que es verdad? Claro que es verdad. Es verdad porque está escrito. Ahora lo importante, ¿es verdad en mí? Me tiene que liberar ¿de qué? Del temor, de que no sé qué va a pasar, esto yo no lo entiendo, vamos a ver qué sucede, a mí nadie me entiende. Sí, pero dice, todo lo puedo en Cristo, hermanos, es en Cristo. Fuera con toda la sociedad, fuera con todos los conceptos, tradiciones, peso familiar, peso del padre, la madre, el hijo, la hija, el yerno, el sobrino, el tío, el abuelo, el jefe, el pastor. No, fuera porque es una relación personal. Dios, el brazo de Jehová, mano fuerte y brazo extendido, o no me saca de todos mis esquemas, hermanos. No salgo de mis esquemas. Israel no salió solo de Egipto, estaría en Egipto todavía. No salió solo, pero ni Israel ni nadie. Y muchas cosas más, queridos hermanos. El tiempo es cumplido. Pero es terrible, es terrible. Volveremos sobre esto porque quedan otros aspectos todavía. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pero esa pregunta sigue planteada y sigue retumbando en el universo. Es palabra de Dios. Esa palabra no se agotó. Esa palabra no caducó. Sigue vigente, sigue preguntando. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? A ver, una iglesia, a ver si la iglesia suelta las muletas, soltamos las muletas y soltamos que tenemos que ser llevados por los hombres de un lado para el otro. Gracias a Dios por Aarón y Ur, que ayudaron mucho a Moisés mientras Josué peleaba en el valle con Amalek. Gracias a Dios por esos dos grandes hombres de Dios. Eso es una figura de la cooperación, de la ayuda entre los hermanos. Está muy bien y que no falte nunca. Sí, pero ¿y si no están Aarón y Ur? ¿Qué? Porque Aarón no tenía Moisés no tenía el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que nosotros lo tenemos. Él no tenía la hermosa promesa de la multiforme sabiduría de Dios y del poder sin igual de Dios, como preciosas y grandísimas promesas que el apóstol Pedro nos dice a nosotros. Él no lo tenía, tenía otras cosas, obviamente. Hablaba cara a cara con Dios, sí, claro, pero eso fue una experiencia de Moisés. Pero podemos tener una relación personal hermosísima donde toda nuestra vida, pensamiento, costumbre, familia, negocio, todo, dependa del brazo de Dios. Todo dependiendo del brazo de Dios. Y entonces, recién después vamos a poder ir al versículo 3 y al versículo 4 y al versículo 5 de Isaías 53. Porque es muy fácil hablar del varón de dolores. Pero es también muy fácil, frente al primer dolor mío, quejarme. Yo lo digo por experiencia, ¿eh? A mí me pasa. Así que nadie vaya a pensar que yo no. Entonces, hablamos del varón de dolores y cuando a mí se me aprieta un dedo, entro en pánico. Bueno. Experimentado en quebranto.
Alguien diría, eso fue para el Señor, para la experiencia de Él, claro, sí. La de Él es única. Pero entonces, ¿para qué quiero el brazo de Jehová? Sino para que cuando llega el quebranto, la experiencia de la dependencia en Dios se vea. Y se vea claramente, hermanos queridos. Que Dios nos ayude y lo dejamos por aquí. Seguiremos si Dios quiere. Es apasionante lo que está a nuestra disposición, que Dios tiene a nuestra disposición. Eso es apasionante y sublime. Y es alarmante si perdemos la visión de estas cosas y vivimos en una tragedia continua de que ahora qué hacemos y ahora qué hago y ahora te das cuenta y tú te das cuenta de lo que me pasa y tú no sé si a todos les pasa esto, si a todos les pasara lo que me pasa a mí. No, porque el Señor no se lo merece. Vive en nuestros corazones, habita por la fe en nuestros corazones, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero tenemos algo que es, la iglesia es la esposa del Cordero, obviamente, pero es una y única. Hay una iglesia de Cristo, una de la cual formamos parte. ¿Le puede faltar algo? ¿El esposo de la iglesia se habrá olvidado de proveerle de algo? ¿Fue remiso en algo? ¿Pero fue negligente en algo? Es que no la ama al punto de amarla de forma de proveerle en su pobreza, como dice la Escritura. Y como dice un himno. Claro que sí, hermanos. Como decíamos hace un minuto, ricos en Dios. Ahí está el punto. Ricos en Dios. De decir, el brazo de Jehová es de quien dependo. Directamente del Señor. Y el resto se acabó. No que nos vamos a desentender, no. Digo que no vamos a depender de nada ni de nadie, porque dependeremos del Señor. Y nos ocuparemos de todo lo que nos tenemos que ocupar, porque Dios quiere hijos responsables, no irresponsables. Ocupándonos de las responsabilidades, pero dependiendo de todo el poder de Dios. Y entonces podremos delante del Señor y decirle, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Señor, yo, y aquí estoy, para depender solo de ti. Asumir esos riesgos, sufrir esas consecuencias y disfrutar esas bendiciones. Hermanos, adelante, y Maranata, como lo dije hace un rato a los hermanos en México también. Maranata, el Señor viene, y ya queda poquito tiempo, disfrutemos otras cosas. No perdamos estos privilegios porque perderemos todo. Amén.